Ahora vamos a ver elementos viga. En inglés le llaman beam, elementos beam. Y este elemento ahorita con lo que vamos a estar viendo, por lo pronto vamos a considerar flexión. No voy a considerar torsión, por lo pronto va a ser sin torsión. Y no voy a considerar efectos de carga axial, sin carga axial. Esto ya lo cubrimos con los elementos barra. Entonces, ¿a qué se refiere flexión? Yo puedo tener un elemento que es una barra, por ejemplo, está de un lado, está fija, pero ahora la carga se aplica perpendicular a la longitud de la barra, vamos a llamarle esto L, es horizontal, la carga es perpendicular a la longitud y esto nos va a producir un doblez, aquí exagerando un poco. A ese doblez nosotros le llamamos flexión, o pudiéramos tener a lo mejor un elemento con apoyos simples y una carga o varias cargas en diferentes posiciones, y aquí supongamos que este elemento se dobla, no sé, así, como una U. Le voy a poner aquí ejes, eje X, eje Y. Vamos a suponer que el elemento está horizontal y le aplico las cargas perpendiculares a la longitud y supongamos que se dobla así, de esa manera. Entonces, ¿qué sucedió? Que vamos a suponer este punto del centro, se va a desplazar todo esto, o otro punto por acá, se va a desplazar nada más ese cachito. Ahora vamos a calcular estos desplazamientos y estos son verticales. Y vertical vimos que se le pone la letra V. En horizontal era la U, en barras era horizontal, eran desplazamientos U. Y aquí en vigas los desplazamientos ahora no son horizontales, son verticales y se le va a llamar Vs. Entonces nosotros queremos calcular el desplazamiento debido a las cargas, y otra cosa que deben de observar es que en la flexión, aquí voy a hacer un zoom, debido a la flexión yo aquí puedo trazar una tangente en diferentes puntos. Por ejemplo, no sé, bueno, aquí en el apoyo, en el soporte, ahí tracé una tangente a la curvatura de deformación o de la línea deformada, y eso nos genera un ángulo. Ese ángulo se le llama rotación de la viga, se le llama un ángulo phi. Entonces también aquí voy a trazarla en azul, voy a poner otro color, en rojo. Aquí puedo trazar una tangente de tal manera que voy a calcular también un ángulo phi. Entonces igual, si yo quisiera en este punto, bien, en ese punto tengo este desplazamiento, ese que marqué en rojo, en flechita, tengo una V, y en ese punto, si yo trazo la tangente en ese punto a la curvatura, voy a poder medir el ángulo y va a haber una rotación phi. Otra, vamos a llamarle phi 2. Aquí sería phi 1 y acá phi 2. O sea, las rotaciones pueden ser diferentes en diferentes regiones de la viga. Entonces, bueno, aquí la viga va a tener 2 grados de libertad. Va a tener desplazamientos verticales y va a tener rotaciones. Pues aquí vamos a poner que una viga, un elemento viga, va a tener 2 grados de libertad, 2 grados de libertad, que son Vs, que son los desplazamientos, y la phi, que son las rotaciones. Entonces voy a dibujar un elemento viga. El elemento viga, aquí voy a tener que poner eje X y voy a tener que poner eje Y, y va a haber lo siguiente, va a tener nodo 1, nodo 2, va a tener 2 nodos. En el nodo 1 voy a dibujarle una fuerza vertical, F1, aquí lo voy a poner en Y, ya no es en X, ahora es en Y porque el desplazamiento es vertical, y esa fuerza me produce desplazamientos Vs, le voy a llamar V1. Entonces en el nodo 1 tengo F1Y y tengo V1, pero aparte van a tener
un momento que le voy a llamar M1, y ese momento les va a generar rotaciones. Le voy a poner Φ1. Entonces acuérdense que en vigas, acabamos de decir, tenemos desplazamientos UVs y rotaciones. Los desplazamientos son debido a las cargas Fs, y las rotaciones, para que haya rotaciones, voy a tener momentos. En el nodo 2 voy a poner F2Y. Esa F2Y me produce un desplazamiento V2, y voy a poner un momento M2 que me va a producir rotaciones Φ2. Los momentos M son momentos, se le llama momento flexionante, y la F1, bueno, las F son fuerzas. Vamos a ponerle, le voy a poner ahorita por lo pronto fuerza. Y bueno, aquí hay que poner la longitud del elemento L. Entonces, para poder sacar la formulación, nos tenemos que acordar de muchos conceptos de mecánica de materiales o de diseño de elementos. Pero yo aquí, bueno, voy a hacer un pequeño repaso de mecánica. Entonces voy a poner algo que se llama teoría de Euler-Bernoulli. Este es un tema de mecánica o de diseño, no es un tema de elemento finito, pero sí lo ocupamos para poder analizar la viga. Normalmente lo que se hace en estos sistemas, ustedes les dibujan una viga, un elemento, y bueno, aquí están los soportes. Y de forma general yo puedo poner una carga genérica en mi elemento. Voy a poner una carga genérica, y esta carga se le llama una carga W, y esa carga está en función de X. En forma general pueden tener una carga aquí, y a lo mejor aquí varias cargas. Entonces las cargas pueden ser diferentes en las posiciones de la longitud. En este caso la longitud para mí es X. Ahí puse una carga general, una carga W. Seleccionamos un cachito de esta viga, un elemento diferencial de esa viga, y este pedacito le llamamos dx. Para acá es X y para arriba eje Y. Y ese elemento lo voy a poner un poco más grande para analizar las fuerzas que tenemos en ese elemento. Del lado izquierdo se genera una fuerza vertical que le voy a llamar V. En flexión, V se llama fuerza cortante. O sea, si yo, por ejemplo, aquí, digamos, yo corto aquí mi viga, para poder calcular esa V, tengo que cortar la viga. Entonces, ven, aquí tengo, por ejemplo, una fuerza hacia abajo, y acá tengo las cargas aplicadas. Pues de alguna manera que se tiene que balancear en ese elemento, y esa fuerza me va a dar una resultante que se va a llamar V. Se va a ver una fuerza cortante ahí, que va a balancear a todas las fuerzas que tenemos del lado izquierdo. Entonces es esta V. O sea, hay una fuerza cortante, y se le llama cortante porque es paralela a la sección, al área de ahí. Cargas paralelas producen cortantes. Y del otro lado, en la otra cara, mencionaba que las cargas no son constantes. O sea, aquí puedo tener una carga, aquí otro tipo de carga, etcétera. Entonces la carga de este lado muy probablemente no va a ser la misma que la de este lado. Es decir que en toda la viga las cargas o las fuerzas cortantes van a ir variando. Entonces del otro lado le ponemos lo siguiente. Aquí pongo que hay una V más dB. O sea, ahí está cambiando la fuerza cortante, y como es un elemento diferencial, ¿cuánto cambió el cortante? Pues cambia un cachito. Vamos a suponer que cambia un diferencial V. Estas fuerzas por las distancias me generan momentos. Aquí tengo un momento, esta carga por la distancia me genera otro momento. Entonces también se generan momentos en ese elemento, que son los momentos M. O sea, aquí se dibuja un momento M de un lado, y del otro lado igual el momento no va a ser constante. Entonces en forma general no es constante, pues puede cambiar, y cambia M más dm. O sea, ¿cuánto cambió el momento del otro lado? Un cachito de momento, un diferencial, un dm. Y como agarré un cachito de viga, igual me queda un cachito de carga. Digamos que me quedó esta carga de aquí. Esa es mi carga W de X.
una carga general, W. Ahí la puse como una carga distribuida, pero puede ser puntual, puede ser lineal, cuadrática, etc. Y este elemento mide dx. Entonces, eso es lo que plantea la teoría de Euler-Bernoulli. Agarran un cachito de la viga, sacan las fuerzas que están presentes en ese cachito, hay cortantes, hay momentos y hay cargas aplicadas, y lo que se hace es un balance. Se hace, por ejemplo, una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba voy a poner positivas, hacia abajo negativas. Entonces, por ejemplo, en ese elemento que tengo dibujado en negro, yo agarro V hacia arriba positivo, menos V más dB que va hacia abajo, y menos, en estas cargas distribuidas se sustituyen por una carga equivalente, que lo voy a poner en el centro, y de aquí a aquí es la mitad, dx entre 2. Y esta carga W, esta carga equivalente se calcula como W por dx. Esta carga W tiene unidades de fuerza por unidad de distancia. O sea, por ejemplo, Newton por metro, Newton por milímetro, o libra por pulgada. Son las unidades que tiene normalmente esa W. Entonces, si tengo libra por pulgada, la distancia la tengo en pulgadas, ya me da una carga total en libras. Entonces aquí se pone W por dx, es el efecto de esa carga distribuida, y esto es igual a 0, es equilibrio. Y bueno, aquí se va esta V, me queda menos dB menos W dx igual a 0, y voy a despejar W, es igual a menos dV en dx. Ok, entonces vean esa ecuación. Me dice que si dentro del elemento hay fuerzas cortantes, si yo derivo las cargas o las fuerzas cortantes dentro del elemento con respecto a X, me va a dar las cargas en la viga. W son las cargas aplicadas, son las cargas que aplicamos. Dentro del elemento están las cortantes. Entonces, si yo analizo el cambio de los cortantes con respecto a la distancia en la viga, me da las cargas. También se hace una sumatoria de momentos. Voy a llamarle aquí, no sé, A y aquí B. Sumatoria de momentos, por ejemplo, en B igual a 0 y a lo mejor en contra positivos. En contra positivos, a favor negativos. Pues con respecto al punto B, se va este efecto. Este ya no aparece. Entonces tendría en contra, ya tengo este momento, tengo M más dm, ya tengo ese momento. Tengo el otro momento de acá que va a favor, ese lo pondría como menos momento, menos M. Luego menos esta fuerza por la distancia, eso me da V por dx. Y me queda, con respecto a B, me queda W por dx, esa es la pura fuerza, por dx entre 2 es el valor para que me dé el momento, fuerza por distancia. Es esta fuerza, que es W por dx, por esta distancia me da el momento en B, que es igual a 0. Y aquí voy a sacar otra ecuación muy importante, se va hasta M. Normalmente en ecuaciones diferenciales, cuando tienen un producto de dos diferenciales, un diferencial es un valor muy pequeño, multiplicado por otro diferencial que también es muy pequeño, me da un número muchísimo más pequeño. Entonces normalmente este lo descartamos. dm es menos v de x igual a 0, y v va a ser igual a dm en dx. Entonces tengo otra ecuación. Son ecuaciones de mecánica. Me dice que si yo conociera los momentos y dentro del elemento, si yo calculo la derivada de los momentos con respecto a x, como resultado voy a obtener los cortantes. Si tengo los cortantes, si yo saco la derivada de los cortantes con respecto a x, me da las cargas. Entonces son ecuaciones que relacionan todas las cargas. Es importante entender, estos conceptos son de mecánica de materiales.